La simbiótica relación entre la coneja y la pantera negra. Parte 16. Más extras. Este leoncito se presentaba ante esta pequeña como Ron y le pedía que baje de la rama que él la atrapará. Xenia no confiaba en él porque apenas lo estaba conociendo. Sin embargo, antes de que ella continúe hablando, la rama se rompió y Xenia caía. Pero ahí estaba Ron para atraparla. Xenia, al verlo de cerca, le decía que es muy guapo como su padre y le agradecía por haberla salvado de romperse un diente. Pero como su cabello estaba vuelto un relajo, le pedía al leoncito que la ayude a limpiarlo. Así demoraron unos cuantos minutos hasta que Ron le sacó toda la basura que tenía enredada en su cabello. Pero esta chiquita tenía curiosidad si él había llegado con la delegación del territorio de los leones. Ron le comentó que sí y que lo habían obligado a asistir. Xenia, al verlo, notó tristeza en sus ojos. Quería que él le cuente para poder ayudarlo, así como él la había ayudado. Al ver tanto entusiasmo, Ron sabía de quién era hija, porque se parecía tanto a Vivi. Esta conejita al final convenció a Ron de que le cuente sus tristezas. Ron le contó sobre el conejo que tenía él y que hace muy poco se fue al cielo. Xenia, que fue muy inteligente, sabía perfectamente cómo Ron se sentía y ella lo comprendía porque también estuviera muy triste si Sion o Bion se fueran al cielo. Pero le explicaba a Ron que alguien le dijo una vez que todos en algún momento van al cielo, que por eso debemos disfrutar de los momentos únicos. Hay que acumular grandes recuerdos, ya que solo así podrán enfrentar la muerte con total tranquilidad. Pero de seguro se van a encontrar en el más allá. Xenia le decía al pequeño león que hasta que se vuelva a encontrar con su conejo, debe ser feliz y sonreír. Luego de haberle dado el consejo a Ron, Xenia se marchaba, porque de seguro su padre se va a poner muy furioso. Así Ron se quedó asombrado. Le pidió a Xenia que le dé las gracias a su madre por esas hermosas palabras, y la pequeña coneja aceptaba feliz, hasta que de pronto se dio cuenta de que ella nunca le dijo que fue su madre quien le dijo esas palabras. Al regresar a casa, Xenia se encontraba en la entrada con un niño. Se acercó sigilosamente para revisar quién era, y ahí se dio cuenta de que no estaba bien. Xenia lo zarandeaba para que se despierte y no se quede dormido donde sea. El pequeñín despertaba sin saber dónde estaba. Xenia, que vio sus ojos dorados y colmillos, supo que es un león. Rápidamente le preguntó si conoce a Ron. Obviamente, este chiquitín es el sobrino de Ron. Al escuchar esto, Xenia se sintió engañada, porque según ella, Ron era un sirviente. Ahora le pedía explicaciones a ese leoncito, pero esta vez le exigía la verdad, que no trate de engañarla como lo había hecho su tío, ya que ella es el segundo conejo más fuerte de esta mansión, y de una patada lo podría dormir nuevamente. Este leoncito es Heinz, y le decía que su tío lo había abandonado porque es una molestia. Hace tiempo, en el territorio de los leones, Leona le había pedido a su pequeño hijo que vaya al territorio de las panteras negras junto a su tío y que trate de hacer amistad con el pequeño conejo de peluche, en este caso Xenia. Leona quería tener al conejo de feromonas curativas a como dé lugar, pues si no había podido tener a Vivi, iba a tener a su hija, y como se supone que los conejos son débiles ante la belleza, de seguro Xenia caería rendida ante los pies de Heinz. Y ya ahora en el presente, en el territorio, Xenia no podía creer que Ron haya sido capaz de abandonar a su propio sobrino. Pensaba que quizás ella pudiera adoptarlo, pero también tenía preocupación porque sabía que su papá, con lo mucho que odia a los leones, de seguro se pondrá como una fiera. Y más porque cuando su madre Vivi visitaba el territorio de los leones, su papá lloraba sin consuelo. Y que incluso decía que no se puede confiar en un conejo, ya que fue infiel una vez. Aunque sabía que si su mamá acepta, su padre no tendrá ni vela en ese entierro. Así que le dijo a Heinz que ella se hará cargo de él, ya que es un leoncito abandonado y prometía cuidarlo. Heinz obviamente no se sentía cómodo porque según él, los conejos y los leones nunca se llevan bien. Pero de pronto aparecía Ybrin. Con mucho miedo le decía a su hermana que por qué iban a adoptar ese león si sabe bien que los leones cazan conejos. Y de tan solo verlo veía una mirada malvada. Xenia se molestaba con su hermano porque ella no veía que ese leoncito sea peligroso y le decía que le contará a su papá. Hasta que de pronto Heinz se acercó a ellos y le dijo al pequeño que se aleje y no los interrumpa. Irving, con tan solo verlo, tuvo mucho miedo, por lo que Quinn rápidamente se lo llevó.
Por otro lado, Vivi disfrutaba de una hermosa puesta de sol, hasta que de pronto llegaban unos pequeños niños. Uno de ellos le entregó un collar que había encontrado en el mercado, y le decía que si ella sabía que había un depredador más lindo que el señor Ain. Cuando Vivi lo abrió, se dio cuenta de que ahí se encontraba la foto del señor Edith. Vivi de pronto empezó a recordar las palabras de él y no entendía por qué de pronto a su mente vinieron recuerdos de un pequeño niño que llegó con su padre, y que cuando ella aún era una pequeña bebé coneja, se despidió de él y sintió una conexión inexplicable. Vivi lloraba al recordar esto y los pequeñines le pedían que no llore, pero ella no lloraba por tristeza, sino porque había recordado algo muy importante y necesitaba ver de inmediato a Ain. Vivi se dirigió a toda prisa a ver a su hermosa pantera. Iba tan emocionada que incluso se tropezaba. Las sirvientas le pedían que no corra, pero ella estaba tan entusiasmada, pues quería decirle que él estaba muy celoso de sí mismo, ya que desde muy pequeños ellos dos ya se habían conocido, y que si ahora estaban juntos era por obra del destino, algo que ya estaba escrito para ellos dos. Y quería saber qué expresión haría al contarle esta curiosa historia. Vivi, como toda una coneja traviesa, llegaba a la oficina de la pantera, el cual se sorprendió mucho al verla, y más porque Vivi sin aviso se lanzó a sus brazos. El preocupado le preguntaba dónde se había herido, pero ella no le prestó atención, sino más bien le dijo que lo extrañaba mucho y por eso había decidido ir a verlo. Pero además tenía una pregunta muy importante que hacerle, y era si alguna vez él había visitado el territorio de los conejos con un adulto cuando era un niño. Ain se sorprendía ante esta pregunta y confesó que sí, que algunas veces iba con su padre cuando era joven, ya que su padre tenía una relación muy cercana a Líder Anmon. Vivi también le preguntaba que desde cuándo le gustaban los conejos, y que si el motivo era porque había un conejo bebé al que quería volver a ver. Ain empezó a recordar su niñez, y recordaba al pequeño bebé conejo que vio en esa mansión. Ain con una sonrisa le decía que era verdad y que su padre, para que él no se lleve al conejo que había visto en esa casa, le compró uno de peluche en su lugar. Y ahora Ain se daba cuenta que siempre había sido ella. Vivi con su hermosa sonrisa cautivaba el corazón de esta panterita. Pero mientras ellos estaban tan felices, aparecía Queen con Irving, el cual llorando le decía a su padre y a su madre que por favor detengan a Xenia. Ain y Vivi se quedaron asombrados porque no sabían a qué se refería, hasta que el pequeñín les contó que su hermana había recogido a un león. Vivi, curiosa, le preguntaba de quién se trata, mientras que Ain ya empezaba a mostrar sus colmillotes. Irving estaba asustado porque obviamente ese pequeño león lo había asustado con tan solo mirarlo, y quería que salven a su hermana porque ese leoncito es aterrador. De pronto aparecía la involucrada junto al león. Xenia les contó que había recogido a ese pequeño león que fue abandonado por su tío y habían ido juntos al invernadero y que desea comprometerse con él. Ay, Xenia. Para Ain esto fue como un balde de agua fría y obviamente alteró su instinto animal. Y él inmediatamente quería poner orden, pero Vivi lo detuvo. Hablaba con su hija recordándole que ella prometió que por un tiempo iba a dejar de hablar de compromiso, y al mirar a Ains recordó que es el hijo de Leona, al que ya había visto en el campo de entrenamiento. Se daba cuenta de que todo era una trampa de Leona, por lo que todo lo que estaba ocurriendo no es ninguna casualidad. Xenia le decía que tal como le había dicho su madre, ella tiene que conocer muchos hombres. Y el león le había dicho que no le importaba si se encontraba con alguien más, y que ya cuando se canse de ver a otros hombres podía volver con él. Así que la condición de comprometerse no era tan mala para Xenia, y como esta pequeña ni siquiera le había preguntado el nombre, esta vez quería que se lo diga. Pero él simplemente le dijo que puede llamarlo como ella desee, porque lo había recogido y ahora le pertenece. Vivi no podía creer lo que su pequeña hija decía y se preocupaba más porque Ain estaba tan furioso. Parecía que iba a estallar en cualquier momento, hasta que de pronto vio que Ains tomaba a su pequeña, y Ain con su cara de pocos amigos le pidió a ese león que la suelte, y furioso le dejó en claro a su pequeña que no tiene edad para comprometerse. Su niña hermosa, lo gritó, le decía que lo odia, y obviamente esto le dolía a su padre, porque ella es su niña, alguien muy dulce con él. Pero como Xenia estaba molesta porque no le dejaban cumplir sus caprichos, le iba a dar a su padre indiferencia, hasta que de pronto llegaba una carta y era obviamente de Leona,
Leona, quien le pedía a Vivi que por favor acepten a su hijo por unos cuantos días. Vivi obviamente no le iba a mostrar esta carta a Ain ni a su abuelo, porque sabía que ambos se pondrían muy furiosos e irían de inmediato al territorio de los leones. Por eso Vivi se marchó, dejando a Ain concentrado en el relajo. De pronto Ash aparecía frente a Vivi con su boquita cubierta de restos de fresas, y Queen, al darse cuenta, se abalanzaba sobre él para darle un golpazo por haberse comido las fresas de su invernadero. Hace tiempo, cuando Ain era pequeño y su padre lo llevó al territorio de los conejos, este hizo un berrinche diciéndole que se convertirá en un conejo para quedarse ahí. Brin, que ya en ese entonces era parte de su familia, trataba de hacerlo entrar en razón, pero Ain siempre terminaba pateándole el trasero. Así que a su padre no le quedó de otra que ir a una tienda de peluches y le pidió a Brin que si algo le gusta, lo tome, él lo pagará. Ain y Brin ingresaron a esa tienda muy felices, mientras que Edith observaba una pequeña pantera de peluche con cara de enojada y pensaba que es muy parecida a Valence. Ain, que lo vio, le dijo que no le lleve algo así a su madre. Ni siquiera lo miraría, o más bien lo lanzaría a la chimenea, que más bien el regalo para su madre sería él, porque no hay nadie más hermoso que él, y a su mamá le gusta mucho. Esas palabras sonrojaron a Edith, más cuando Ain le dijo que su madre, siempre que él hace alguna cosa, ella se esconde para sonreír. Todo lo que le había dicho su hijo era algo significativo para Edith, quien decidió comprar la pantera de peluche. Al poco rato, Ain aparecía con un conejo de peluche blanco y Brin con un peluche que era único, porque tenía cuerpo de pantera y cabeza de conejo. Pero como esos habían escogido los niños, Edith lo aceptó. De regreso en el carruaje, Ain jugaba con su conejo de peluche e incluso decía cosas que hacían pensar a su padre de que Ain quería comerse el conejo que había visto en el territorio de los conejos. Él quería que su hijo le prometa por el meñique que no hará daño a los conejos, ya que son muy tiernos y frágiles, pero al parecer a Ain por una oreja le entró y por el otro le salió. Ya en el tiempo presente, Ain despertaba. Vivi, que se daba cuenta, le preguntaba si acaso tuvo alguna pesadilla, pero él le manifestó que no, que simplemente había tenido un sueño de cuando él era niño, algo que había olvidado, pero que ahora estaba feliz de recordar porque sabía que aunque pasó tanto tiempo, al final volvieron a encontrarse. Ain también le contó que en su sueño hubo algo raro, que Brin tenía un muñeco extraño, tal como el que había utilizado en el pastel, y le contaba que ese peluche lo había comprado hace 16 años, y era como si él ya hubiese predecido lo que iba a pasar en el futuro. Por otro lado, Brin, en la habitación, dejaba su diario, en el cual había terminado de escribir, y ya era hora de dormir. Pero lo que él no sabía es que esas dos panteritas traviesas estaban a punto de hacer una gran travesura, y Vivi tampoco se iba a quedar quieta. Con la ayuda de Queen se dirigió hacia el territorio de los conejos. A la mañana siguiente, Xenia se encontraba en la biblioteca y junto a ella estaba su león y también su hermano. Pero a Irving no le agradó para nada a este león. Quería que se marche y que deje a su hermana. Ainz, que también le molestaba estar cerca de ella, sentía furia, porque si no fuera por su madre, él no estaría junto a Xenia. De pronto se daba cuenta que durante toda la mañana Xenia lo había ignorado y acercándose a ella le decía que si puede acompañarla. Xenia, con la dulzura y ternura de un conejo, tomó su mejilla, incomodando a este león, quien la alejó rápidamente, pero de pronto Irving lo confrontó, diciéndole que de seguro él solo está detrás de su hermana por sus feromonas. Pero Xenia no había escuchado nada de lo que dijeron, porque se encontraba inmersa en sus pensamientos, ya que ella había despertado justo cuando su madre estaba por marcharse, y cuando le preguntó a dónde se iba, Vivi le había dicho que va al territorio de los conejos por un tiempo. Xenia quiso ir, pero Vivi no se lo permitió, y más bien le pidió que no le cuente a su padre que ella se marchaba. Xenia, quien se cree toda una adulta, pensaba que quizás su madre le estaba ocultando algo a su padre, que a lo mejor ella quiere volver a vivir en el territorio de los conejos, y tenía miedo de que su madre no regrese a casa. De pronto las panteritas traviesas llegaban, y Xenia vio el diario de Brin. Por un momento ignoró a esas panteritas traviesas, pero cuando vio que ese libro se trata del diario de Brin, decidió echarle una miradita. Ahí estaba escrita una historia que había ocurrido después de 4 años de matrimonio entre Valence y Edith, cuando Ain tenía 2 años y aún no se humanizaba.
Edith no paraba en casa y todos creían que él estaba en algo ilegal. Como Valence y él no eran tan cercanos, ni siquiera Valence sabía dónde se dirigía. Llegó a pensar que su esposo quizás tenía una amante, pero como su matrimonio no era amor sino por compromiso, no le importaba, siempre y cuando no hayan rumores. Aunque en el fondo Valence sentía celos del solo hecho de pensar que su marido esté con otra mujer, y para aliviar esos celos decidió ir al mercado negro para hacer una pequeña limpieza. Al poco tiempo, habían llegado al campo de batalla clandestino y a su abuelo se le ocurrió llevar a su nieto ahí, aunque a Valence no le parecía buena idea, pero al entrar todos en ese lugar llevaban una máscara y hacían apuestas clandestinas, ya que ahí se llevaba a cabo un combate entre panteras negras y todos los presentes apostaban a la pantera que según ellos creían que ganaría. Así esta vez daban por anuncio a una pantera negra enviada directamente por un hombre patrocinado. Esta vez era la primera aparición de esta fiera llamada Ash. De pronto Ain se inquietó mucho. Su abuelo le preguntaba por qué está así, pero este se dio cuenta que Ash estaba muerta de miedo. Valence no entendía qué es lo que pasaba hasta que de pronto apareció una pantera con su pelaje hermoso. Valence recordaba perfectamente a esa pantera y se dio cuenta de que era Edith. Ash, al ver al jefe de las panteras, empezó a actuar como un cachorro consentido. Pero Edith ni siquiera se dio cuenta de que una fiera mucho más peligrosa lo estaba observando desde la distancia y que ya había sido descubierto. Edith, ante los ojos de todos y de Valence, era el esposo perfecto. Pero Valence recordaba que una vez vio a esa hermosa pantera que la acompañó durante todo su tiempo, pero que de un día a otro desapareció y ahora la estaba viendo nuevamente. Valence, que estaba con un volcán a punto de erupcionar, le pidió a su abuelo que lleve a Ain fuera, que ella se va a encargar de limpiar este lugar sola. Lilian entendió perfectamente la indirecta y al verla echar humo se daba cuenta de que era mejor salir corriendo, mientras que Valence, tomando una antorcha de fuego, prendió candela a ese lugar y cada uno de los que estaban ahí presentes los retuvo diciéndoles que ya no había escapatoria y más bien si cooperan, ella los dejará vivir. Estos hombres no entendían quién era ella hasta que vieron los ojos rojos y se dieron cuenta de que es la líder del clan de las Panteras Negras. Edith, que estaba en ese lugar para dar fin a las peleas clandestinas, ahora se encontraba con su fiera esposa, quien ahora sí le daría una golpiza por mentiroso. Al poco rato, después de acabar con esas peleas, regresaron a casa. Valence, ante los sirvientes, aparentaba felicidad completa, pero sí le pedía a su abuelo que se lleve a Ain. Edith, que aún no se había transformado en humano, tenía miedo y telepáticamente quería que su padre lo ayude a salir de ese dilema, porque sabía lo que le esperaba, pero su padre simplemente se marchó, porque tenía dos opciones. Una, quedarse y ayudar a su hijo para que Valence lo matara, o salir corriendo, así que eligió la dos. Y ahora sí, que Edith aguante solito el castigo. En la noche, Valence en su habitación leía un libro, y Edith trataba de escapar, pero Valence no lo iba a dejar. Lo amenazaba con acabar con 3 de sus generaciones. Edith cada vez le tenía más miedo, y más cuando de pronto ella, dejando su libro, le preguntó si acaso no le preocupa su precioso hijo. Fue ahí cuando se dio cuenta de que ya lo habían descubierto, y que sabían quién es él. Edith Crace siempre fue conocido como el hombre más guapo del continente, un hombre que había vivido buscando su propia libertad. Pero un día conoció a Valence, convirtiéndolo así en una persona fiel para ella. Pero Valence nunca se enteró de que su esposo era la Pantera Negra, con la cual se había convertido en su mejor amigo. Edith, como ahora ya lo había descubierto, sabía que era hora de humanizarse. Acercándose a ella, en pocos minutos volvía a su forma humana. Valence, estando cerca de él, le preguntaba por qué no le había dicho la verdad. Siempre la visitaba en su forma de pantera, pero él le comentaba que como había un acuerdo entre ellos dos, que no iban a tener sentimientos mutuos, esa era la única forma que él tenía para estar cerca de ella y demostrarle su cariño, que si no lo había dicho antes era por miedo, ya que en el fondo él sabía que con las continuas convulsiones que tenía, si las cosas siguen así, pronto morirá. Valence estaba molesta, porque esta panterita le había mentido. También quería saber si él todas las veces que no estaba en casa era porque salía a pasear por ahí en su forma de pantera, y él le confirmó que sí, pero que esta vez había sido secuestrado por esos hombres de las peleas clandestinas, y como era un miembro de la familia Grace, estaba pensando en que sería bueno ayudar a resolver ese asunto. Valence ante esto le decía que entonces era por eso, y no a causa de una mujer, ya que al ser un hombre guapo, tendría a todas atrás de él. Aunque bueno, según ella, como es un contrato de matrimonio no habría problema, pero si hay un escándalo entonces sí había problema. Edith, que comprendió los celos de su amada con una hermosa sonrisa,
sonrisa le decía que no tiene nada de qué preocuparse. Valence también le dejaba en claro que como él se había casado con la líder de las Panteras Negras, tiene que recordar que ahora a él le pertenece. Pero por otro lado, Ain y su abuelo descansaban plácidamente, porque sabían que esa parejita ya se habían reconciliado. Senia, ahora que tenía el diario de su tío, quería ver qué hablaba sobre su padre Ain. Ahí mencionaba cómo Ain se comportaba extraño con Vivi, que todo el tiempo pasaba persiguiéndola e investigándola. Incluso un día durante su investigación vio que un grupo de herbívoros llegaban para reunirse con Valence, y como había notado algo extraño en el comportamiento de Vivi, pensó que era causa de ellos. Entró a la oficina de su madre, Valence, y ahí le explicaron que ellos eran unos distribuidores de heno de alta calidad. Su madre, molesta por la interrupción, lo había regañado y le contó que los había invitado porque los conejos les gusta el heno, que por eso quería consentir a su pequeña compañera de té, aunque estos señores estaban muertos de miedo, porque estaban frente a un carnívoro. Ain, sin decir más, simplemente les dijo que él también desea pedir una caja de heno, sorprendiéndolos mucho. Pero ahí detallaba que Ain estaba tan obsesionado con Vivi, que incluso cuando ella salía a dar un paseo, pensaba que algo le estaba ocultando. Veía como ella realizaba agujeros y se escondía entre los arbustos, sacaba una moneda de oro, en la cual escondía en el agujero, y ahí quedó en shock ante lo que había visto. Pensaba en por qué un conejo guardaba todas las joyas, a menos de que quiera aparecer en algún momento ante la sociedad. Pero Ain cada vez sentía más curiosidad por esa conejita Vivi. En una noche, mientras Vivi leía, sintió curiosidad por acariciarlo, pero obviamente a ella no le gustaba, así que terminó dándole tremenda patada. Ain pensaba que al ser un pequeño conejo era muy fuerte, y pensaba que quizás era mejor comérsela. Obviamente Vivi, como lo entendía, tenía mucho miedo. Se escondía debajo de la almohada, en donde nuevamente Ain encontraba cabello blanco. Pensaba que quizás era de ella, que se estaba humanizando, y pensó que si Vivi era macho, se lo comerá. Y cuando parecía que ya su decisión estaba tomada, fue cuando vio que Vivi no era un macho, sino una mujer hermosa de cabello blanco, y al verla supo que no podía hacerle daño, ni ahora ni nunca. Senia, al leer esto, no podía creer que un hombre tan guapo como su padre haya querido mandar al cielo a su madre. Pero ahora, con la visita que ella hacía al territorio de los conejos, se preguntaba cuál era el motivo por el que irá allá, y sin contarle a su padre. Senia continuaba mirando el diario. Quería ver si no había alguna historia de su padre y madre, y ahí Ebrin comentaba que Run era uno de los carnívoros más viles. Ebrin mencionaba que un día hubo un accidente en una disputa entre territorios, justo después de que Vivi se haya escapado. Ain había ido a buscarla en el territorio de los lobos, al igual que Run, quien también quería encontrar al conejo, pero como siempre las Panteras Negras les ganaban, pensaba que a Run no le quedaba de otra que huir y buscar en otro lugar. Por otro lado, Ron, quien era amo de los disfraces, se disfrazó como una persona común y corriente. Ingresó al territorio de los herbívoros para encontrar a Vivi, pero ninguno de los dos la había podido encontrar. Incluso pensaban que Vivi decidió huir porque se sintió amenazada por ahí, y que si alguien puede protegerla sin dejar rastro alguno era Valence. Hasta que de pronto la vio en una florería, buscando una flor especial. Ahí estaba Queen, quien la reconoció, y rápidamente se dirigía a contarle todo a Ain, pero Ron no podía dejarlo ir, para que revele la ubicación de Vivi. Se dispuso a atraparlo a como de lugar, y como el ave era más veloz, no le quedó de otra que utilizar sus feromonas. Queen, que no había reconocido a León, trataba de actuar como un ave normal. Ron reveló su identidad y le pidió que se organice porque necesitaba que le explique si Ain ya había encontrado a Vivi. Queen le contó que Ain no sabe la ubicación de Vivi y que él la estaba cuidando por su cuenta. Así que eso significaba que estaba actuando independientemente, y que si con alguien intercambia informaciones con Valence, ya que ella la está protegiendo. Le contaba que Vivi no puede ver a ninguna bestia salvaje porque tiene un gran trauma. Run, molesto, le preguntaba que si es así, ¿por qué no estaba recibiendo tratamiento? Pero Queen le explicaba que ella no desea nada de eso, y le advertía a León que ni se le ocurra sacar esos pequeños colmillos delante de Vivi. Run había captado rápidamente el mensaje, así que se presentó ante Vivi no como un león, sino como un hombre enmascarado común y corriente. Vivi, que se había dado cuenta de la presencia de él, pensó que quizás era una persona peligrosa. Quiso utilizar una hacha para defenderse, pero Run sonreía ante esta escena tan graciosa de Vivi. De pronto su mirada cambió, porque justo delante de él se encontraba Ain, quien iba justo en la dirección hacia Vivi. Así que él rápidamente se lanzó sobre ella escondiéndola, pidiéndole que haga silencio. Vivi estaba molesto, pero a su vez le hizo caso, y no pensaba hacer ruido. Le entregó
entregaba una pluma con papel para que le escriba lo que quiera decirle. Run no le dijo la verdad, sino que más bien le contó que sentía mucho haber hecho eso, pero la estaba escondiendo porque tiene miedo, además de que es un poco tímido. Vivi, como es una conejita caritativa, ayudaba a todos los animales y pensó que este pobre ciervo estaba muy miedoso de los depredadores y tenía que ayudarlo, así que le mostró un camino que era más seguro, donde puede escapar. De pronto Run, al ver que Vivi estuvo a punto de ver a Ain, le cubrió los ojos. Vivi le preguntaba por qué lo había hecho, pero Run no le contestó. De pronto Ain apareció. Miraba en dirección hacia donde estaban ellos y Run pensó que los había descubierto, pero gracias a unas palomas blancas toda la atención de Ain se desvió y así terminó marchándose. Aunque al poco rato, al ver a Quinn, Run se dio cuenta de que él lo había ayudado. Tras eso pensaba marcharse, pero Vivi lo detuvo. Tenía un sentimiento de familiaridad con él y sentía que no era la primera vez que lo había visto. Así que, tomándolo por el brazo, le preguntaba si es que podían verse de nuevo, ya que como ella no tiene muchos amigos, deseaba que él sea uno de ellos. Run ante esto le dejó una pequeña nota en su mano que decía que cuando ella lo desee, puede volver a verla. Al poco rato en la florería la dueña le comentaba a Vivi que ese hombre guapetón había comprado todas las flores y que de seguro debe ser que estaba interesado en ella, sorprendiendo mucho más a Vivi y le hacía sentir mucho más interesada y curiosa porque no podía creer que ese hombre esté interesado en ella. Por otro lado, Ain estaba triste porque no había podido encontrar a Vivi. Y justo en ese día se encontró Run, quien le preguntaba por qué quería encontrar a Vivi. ¿Qué le hará? Ain solo quería asegurarse de que ella esté bien y le agradecía de que también hayan más personas buscándola. Incluso le mencionaba a Run que si él lograra encontrarla, le besara los pies. Obviamente esto no le parecía nada gracioso a León, y como tampoco podía revelar la ubicación de Vivi, pensaba que Vivi tiene que decidir si desea que esa pantera la encuentre. Tras escuchar esto, Run le puso una flor en el cabello diciéndole que era un regalo. Ain, que observó la flor, se dio cuenta de que todo esto podría ser obra de Vivi y solo esperaba que ella esté disfrutando su tiempo a solas. Meses después, Vivi estaba en el territorio de los koalas por un tiempo. La señora koala que cuidaba de ella le aconsejaba que regrese temprano, ya que había una disputa entre los clanes de los tigres y los de las hienas. Pero de pronto, alguien asustó a la señora, quien escondió rápidamente a Vivi en el almacén, pidiéndole que se quede sumamente callada. La señora koala estaba furiosa y se iba a enfrentar a esos matones, pero al darse vuelta, se dio cuenta que eran nada más y nada menos que Dara y Ain. Al verlos, la señora koala pensó que quizás Vivi fue maltratada por algunos de estos nobles y esperaba que ella no se encuentre con ellos. Ain estuvo ahí un buen rato platicando en ese puesto de zanahorias. Incluso le contó a la señora su historia con Vivi y de cómo ella odiaba las zanahorias porque él siempre mencionaba que se la comerá con ensalada de zanahoria. Pero a la señora koala esto le parecía extraño y pensaba que debido a las guerras este hombre se había vuelto loco, hasta que de pronto Bar empezó a husmear en el almacén y a maullar. Pero antes de que Vivi sea descubierta, Ebrin, quien pagó todas las zanahorias que se había comido ya Ain, se lo llevó. Y al final la señora koala fue rápidamente a ver cómo se encontraba Vivi. Ella estaba asustada. Se lanzó a sus brazos disculpándose por haberle causado problemas. Pero ella desea ir a Belgen. A la señora koala no le parecía correcto porque ese lugar estaba lleno de bestias. Pero Vivi quería ir ahí. Ya no seguir huyendo. Enfrentarse a todas ellas. Al escuchar esto, la señora koala recordó lo que había dicho Ain, de que su conejo estaba huyendo, y se preguntaba si Vivi tuvo algo que ver con ese hombre. Así hoy, los tres pequeñines tras leer esta historia no entendían por qué Vivi había huido, pero Xenia la comprendía perfectamente. Les decía que debe ser porque su madre tenía miedo a su padre, ya que él es una bestia. Ainz, que escuchaba esta historia, no entendía cómo Run protegió a Vivi. Se daba cuenta de que quizás él no le tenga miedo al matrimonio, sino que había otra razón por el cual él no quería casarse. Irving, muy emocionado, les decía que si Run y su mamá se conocían, deben ser muy cercanos como para jugar con su papá a las escondidas. Pero para Ainz, eso es imposible, porque un conejo y un león nunca pueden ser amigos, y a él no le gustaban los conejos. Pero para Xenia eso era algo imposible, ya que antes Run fue bastante agradable, pero a su vez tenía la duda del por qué Vivi, teniendo que escoger entre Run, ella escogió a su padre, alguien que tiene una personalidad brutal, y hay muchos rumores de él en todo el continente. Ante esto se le venían ideas equivocadas a Xenia, de que quizás por eso su mamá quería regresar a la tierra de los conejos, pero para
para aclarar sus dudas tenía que leer más el diario, para así conocer viejas historias de su madre y de su padre. Y así llegó hasta una parte en donde un día Ain discutía con Vivi, ya que ella quería ir al territorio de los leones porque Leona le había pedido que vaya para formar una alianza. Ain se oponía totalmente, pero de pronto una de las sirvientes les informaba que los bebés se encontraban en la cima de una rama, y como estaban a punto de caer, Ain sin dudarlo se lanzó para atraparlos. En ese intento terminó con un fuerte golpe en la cabeza, y cuando despertó recordaba a sus pequeños hijos, pero no recordaba a Vivi, y le preguntaba a Avery ¿quién es ella? Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta si les gustó y seguirnos en Dere Te Lo Cuenta, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!